sino que nosotros debemos de comprender que en ese proceso Dios quiere que nosotros transformemos nuestra vida y nos dediquemos a una parte que se oye vieja, o que se oye santurrón, o que se oye fuera del contexto de este tiempo, y se llama santidad. Dios está más interesado en nuestra santidad que en todo lo demás, y por eso hace procesos. La gente que no buscaba a Dios tuvo entonces una crisis en la salud, entonces se encomendó al Creador para que hace los milagros, pudiese hacer los milagros sobre la vida de él o la vida de los suyos. Amén. Ellos estaban padeciendo. Entonces muchos perdieron la vida, porque ellos mismos quizá no pusieron su fe en el Creador, sino que pusieron su fe en la medicina, las pastillas, el doctor y todo lo que se pudiese hacer. Pero estoy hablándoles de algo que es superior a todo eso. Y por eso entonces, en estos artículos de fe, en esta fe que nosotros debemos de tener, en esto que hablamos acerca de la fe, no podemos nosotros entrar en unas situaciones que desgastan la obra espiritual. Se necesita la fe para que Dios opere sobre la vida de las personas. En ese lugar, y en ese lugar vio que no había fe, entonces la Escritura con toda claridad señala que hizo pocas obras, pocos milagros. ¿No es así? ¿Por qué? Porque vio en ese sitio que la gente no había puesto la mirada en su Creador, en Dios, sino que había mirado todo, y eso descalifica a las personas en los actos de fe. De tal manera que uno tiene que aprender eso. Y se los digo entonces para que ustedes se den cuenta de que es importante el poner el fundamento correcto en nuestra vida. Si tenemos un fundamento correcto y sabemos, porque hemos sido enseñados, pero no solo eso, en el proceso hemos sido procesados por todo lo que hemos vivido en la vida. Hay que entender eso. Y entonces en ese proceso, entonces ahora nosotros podemos decirle a aquellos que vienen atrás cómo es que tienen que operar su vida en la fe. Sí, amén. Enseñarle a las personas. Sí, amén. Entonces, ¿cómo es que ellos pueden ahorrarse muchos dolores de cabeza, muchos golpes? Y podemos enseñarle ahora a ellos en un proceso más acelerado, porque eso es lo que Dios ha hecho, acelerar los tiempos. Entonces, los tiempos el día de hoy ya no están para juegos. No. El horno ya está preparado. De tal manera que debemos acelerar el proceso espiritual en nuestra vida, volviéndonos cada día mejores creyentes. Amén. Amén. Cristianos, así es que hay que saber explicar, saber comprender, porque con denuedo necesitamos hablar la palabra de Dios. No podemos ser escasos, sino que tiene que ser con autoridad divina para que aquellos que oigan puedan venir al arrepentimiento y acercarse a Jesucristo. Amén. Entonces, en esa parte nosotros debemos de observar los versículos siguientes. Romanos capítulo 3, versículo 23. Estamos en el capítulo del arrepentimiento de las obras muertas, y es la primera parte. Romanos capítulo 3, versículo número 23. Sí, amén. Gloria a Dios. La palabra dice de la siguiente manera. Así dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces este versículo encierra algo que es muy sencillo pero contundente.
versículo número 1 al 3, lo que la Escritura nos ha enseñado y nos ha dicho, y lo que hemos venido observando en estas clases. Esta sería la cuarta clase que tenemos. Entonces nosotros vemos ahí. Amén, gloria a Dios. Número 6, Sí, amén. versículos del 1 al 3. Amén, gloria a Dios. Así dice la palabra de Dios. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. ¿A qué dice ahí? A la perfección. Eso quiere decir madurez. ¿Ok? Amén. A la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Entonces, fíjese bien, hay un fundamento, y ese fundamento es el único y el que debemos de tomar. No podemos poner otra cosa. Para caminar en Dios debemos aprender a tomar los fundamentos de su palabra. Amén. Dice el verso 2, de la doctrina de bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Así es que nosotros debemos de darnos cuenta que empezamos leyendo esto, porque sobre este fundamento los creyentes deben de constituir su vida. Esa vida espiritual que cuando venimos a la iglesia nosotros empezamos a aclarar ideas y el corazón entonces se vuelve a Dios porque está agradecido. Porque primero Dios nos amó y se entregó por nosotros. Y se Sí, amén. entonces nosotros en reciprocidad a ese agradecimiento que ahora nosotros tenemos hacia Dios, nos damos a Él. Y por esa razón nosotros servimos a Dios. Sí, amén. Por esa razón usted que viene el día de hoy se convirtió en un líder para poder llevarlos a que puedan recibir de la palabra del Señor. Sí, amén, gloria a Dios. No se quedó ahí sentado como algunos que vienen el domingo y son solamente cada 8 días o son solamente domingueros, sino que usted fue a más, porque en el agradecimiento la Escritura nos muestra que a que mucho se le perdona, mucho ama. Sí, amén. Nuestro amor creció por Dios y voluntariamente nosotros venimos a servir a Dios haciendo todo lo que hacemos y aún queremos saber qué más hacer. Para que de esa manera nosotros vayamos adelante. Estos principios se llaman fundamentos. Entonces nosotros amamos a Dios, servimos a Dios. Por ejemplo, la gente que da su tiempo no lo da para que el milagro se le cumpla, sino lo da por el agradecimiento que le tiene al Creador. Y de esa manera, entonces lo que hace es precisamente seguir el orden y honrar al Creador. Así es que estos fundamentos de la fe cristiana nos llevan a doctrinas básicas, las cuales descansan en esa fe que viene en la palabra de Dios. Y sobre de esto, entonces, nosotros vemos que primero es el arrepentimiento de las obras buenas. Es lo primero que nosotros observamos, el arrepentimiento de las obras buenas. Arrepentimiento significa de una forma sencilla, en una palabra básica, cambio de mente, cambio de mente. Entonces esto produce un cambio de acciones. Estas acciones son acciones exteriores. Entonces nosotros empezamos a darnos cuenta que no es una emoción, sino que es una decisión. La Amén. emoción va acompañada en ocasiones de cosas verdaderas. Eso es Sí, cierto. amén. Es verdad. Entonces el arrepentimiento en ocasiones pudiera venir acompañada de algo de esas emociones, ¿verdad? Pero no es completamente la base sobre la cual se pone el arrepentimiento. ¿Ok? O sea que podemos ver a una persona llorar y está llorando sinceramente, sus emociones están al borde y entonces se puede desahogar y
pero aún todavía la persona no arrepentirse con un arrepentimiento verdadero, genuino. O sea que hay personas que tienen ahí algo que podemos decir coloquialmente sería como la cruda moral que sienten por haber actuado de mala manera, y eso los llevó entonces a sentirse mal. Así es que otras personas podrían estar así. No solo otras, también usted, también nosotros. Nosotros podríamos estar persiguiendo, es que yo me siento mal por esto. Quizá algunos hasta podrían seguir algunos ritos religiosos para querer curar así su culpa y sentirse mejor, ¿verdad? De tal forma que entonces esto podría hacerse a través de penitencias. Y puede ser que las personas lo hagan, porque las personas tratan de cumplir ciertos requisitos, ¿verdad? Pero a lo mejor nunca logran observar el arrepentimiento genuino o verdadero. Entonces el arrepentimiento verdadero es un cambio de mente, produce cambios de acciones exteriores. Entonces de repente observamos a la mujer que dice el marido, es que yo ya no le creo, él nunca va a cambiar, porque lo que está observando es que no tiene un cambio de acciones en su exterior. Entonces quizá él no esté arrepentido verdaderamente, quizá lo que tenga sea solamente esa cruda moral de que a lo mejor le ofendió, le golpeó, hizo ciertas cosas que son indebidas, y entonces él dice: me siento mal, pero en realidad no hay un cambio real acerca de todo eso. Entonces eso es lo que nosotros debemos de darnos cuenta cuando una persona tiene frutos de arrepentimiento. Existen cambios que se manifiestan, son verdaderos. ¿Ok? Entonces estamos bien hasta ahí, ¿verdad? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Sí, hermano. Pastor, ¿cómo se maneja la situación con un miembro cuando él no ha llegado a este arrepentimiento? Cuando él te dice: sí, ¿sabes qué? Yo todavía lo sigo haciendo deliberadamente. Yo lo sigo haciendo deliberadamente. ¿Por qué? Porque eso trae satisfacción, y a veces incluso trae hasta, le saca de la banca económica por hacerlo. Bueno, como ya un líder, una consejería para decir, obviamente sí hay que decirle que está mal, pero ¿cómo lo hace? Entrar en razón para que pueda llegar a tener ese cambio de mente. bien, entonces lo primero que tenemos que hacer en base a la pregunta que está haciendo nuestro hermano Elías es llevarlo a recibir a Cristo inmediatamente. Amén. Eso es lo primero que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque quizá la persona es un buen simpatizante, pero no es creyente. Porque cuando una persona recibe a Cristo inmediatamente hay un cambio en su corazón. Podría actuar claramente porque le conviene. Como bien dijiste, podría tener alguna ganancia, y esa ganancia que es deshonesta podría tenerlo atado. Entonces habría que sentarse con él para ministrarlo, oír su caso y poder entonces discernir, o sea, conocer los espíritus que están operando en la persona para llevarlo a renunciar a esos espíritus y echarlos fuera de su vida. Claro, con la observación de que si él no cambia su conducta, podría empeorarse su caso. Entonces es muy importante, pero ¿qué hay que hacer? Confrontarlo con la palabra. ¿Ok? Entonces básicamente si lo encerramos eso es llevarlo a Cristo, ¿verdad? Ministrarlo, ¿verdad? Liberarlo, ¿verdad? Y hacerle la notoria observación de que él no puede seguir viviendo de esa manera, porque si no puede entonces
tener una consecuencia peor. ¿Ok? Entonces, básicamente hagamos eso. ¿Muy bien? Sí, hermano Marco, dígame. Sí, claro, la palabra debe de ser enseñada tal cual. ¿Ok? Entonces, hablar con autoridad, con poder. Entonces de Jesús se decía, dice lo mismo que aquellos, pero su palabra es de autoridad, su palabra es de poder, porque él vivía de una forma diferente. Sí, amén. Entonces esa es la situación. Por eso es importante que ustedes den un testimonio y aprendan que el testimonio va a ser una pieza clave en todos los ingredientes que se necesitan para ser creyente y para vivir una vida como un cristiano. ¿Por qué? Porque hay personas que solo piensan en un solo ingrediente. Está bien tener la carne, pero si no la sazonas, si no le agregas una salsa, si no tienes las tortillas, entonces está bien la carne, pero verdad que es mucho mejor con todos los elementos unidos. Sí, amén. Entonces esas cosas son muy importantes, que nosotros sepamos llevar a la gente al conocimiento de la palabra. Es muy importante para que todo esto pueda entonces desarrollarse sobre la vida del creyente de una forma natural. Así es que el cambio exterior es el acto de volverse del pecado hacia quién? Hacia Dios. Esto es algo que tiene que pasar en nuestra vida. A eso se le denomina o se le llama conversión. Y muestra el cambio interior de la mente, lo que ha pasado en el interior de la persona. Entonces esas cosas son sumamente importantes. ¿Por qué razón? Porque las personas a veces aparentan. Entonces, ¿cómo mides a las personas? Para no caer en un juicio, para no condenar, para no juzgar. Las mides a través del fruto que ellos dan. Si tiene un cambio, ese cambio se va a manifestar exteriormente, pero el cambio es producido interiormente. Amén. Amén. Entonces ese cambio, por eso es que Efesios 4 habla de la renovación del espíritu en la mente. Por eso Romanos 12, 1 y 2 habla de que no te conformes a vivir en este siglo, es decir, a las cosas corruptas llenas de pecado, sino que puedas llevar a su vez tus pensamientos a los pensamientos de Cristo. Amén. Entonces esas cosas son sumamente importantes. Así es que para resumir, el arrepentimiento bíblico es un cambio interno de la mente que produce un cambio externo de volverse del pecado hacia Dios y a la rectitud. Una vez estando en Guatemala, tomé un taxi y entonces le dije, aquí derecho, y hasta ahí se hacía. Entonces el taxista agarró el volante y le dio la vuelta y dije, no. Y entonces él se para y le digo, no, era acá derecho. Y entonces él me dice, tenía la razón, era recto. Cuando yo le dije derecho, ella agarró hacia la derecha. Entonces muchas veces nosotros parece que estamos haciendo lo correcto, pero estamos equivocados y por eso nosotros no nos podemos volver sabios en nuestra propia opinión. Siempre hay
que trae entonces esa frescura precisamente para que las personas dicen, yo no he entendido eso primero. Amén. Sí, amén. Amén. Estamos bien hasta aquí. Amén. Muy bien, sigamos entonces. Así es que el arrepentimiento es ineficaz cuando se usa de manera diferente. Un ejemplo, Mateo capítulo 27, versículo 3 y 4. Mateo capítulo 27, versículo 3 y 4. Mateo 27, versículo 3 y 4. Amén. Porque el Señor espera que lo tengan todos desde Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. 27, 3 y 4. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos le dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Qué terrible, ¿no? Entonces, cuando nosotros observamos esta parte, este arrepentimiento que manifiesta Judas es ineficaz. ¿Por qué es ineficaz? Ahora yo les pregunto y espero que alguien pueda contestar el por qué es ineficaz. ¿Alguien más que quiera agregar algo? ¿Sí? Bien, adelante. Es que aún estando, cuando estaba en la cena del Señor, el Señor dijo: ay de aquel que entregare al Hijo de Dios. ¿Alguien más? Sí. Tendría que pedirle perdón. Fuerte, José, por favor. Muy bien. Y en este caso, lo tendría que haber hecho ¿con quién? Con Dios, quizá, si es que el acontecimiento ya hubiera sucedido. Porque ¿cuántos de ustedes pecaron contra alguien que hoy no está? Sí. ¿Cuántos de ustedes pecaron contra sus padres o contra alguien que hoy no está? Entonces ustedes no podrían ir con el afectado. Pero hay un... Sí, amén. Ahora ves. Sí, amén. Entonces cuando Judas sintió remordimiento, entonces él lo que hizo fue correr a entregar lo que lo marcaba. Pero aquí hay que observar algo muy importante. Que la palabra que se usa aquí no es la misma que se usa para el cambio. No. Es una palabra que a veces las personas usan y que interpretan mal, como si fuera un verdadero arrepentimiento, pero no lo es. Aunque en muchas versiones de la Escritura, porque por eso es importante leer en una versión. Cuando se toman muchas versiones, se cambia el sentido correcto de la palabra, aunque a nosotros nos guste, nos sintamos más cómodos, pero el sentido correcto cambió. Entonces, hay muchos idiomas, tienen muchos significados, y la Biblia entonces muestra el significado de la palabra arrepentimiento, y la palabra usada cuando en el pasaje que leí
lo que él manifiesta es devoción, dolor, angustia. Entonces Judas experimentó dolor por lo que había hecho. ¿Cuántas veces se ha sentido mal por algo que hace y que sabe que está mal? Sí, muchas. Entonces una cosa es que te sientas mal, porque yo me siento mal. Sí, hay gente que experimenta ese dolor, pero no experimenta el verdadero arrepentimiento. Entonces son cositas que son muy importantes decirle a aquellas personas que no quieren cambiar. Necesitan experimentar un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Sí, amén. Porque si no, ellos pueden entonces estar con una angustia. Por eso hace un momento les decía yo que hay personas que tienen esa cruda moral. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? No me acuerdo. Pero se sienten mal. Entonces, él no tomó una decisión, ¿verdad?, que cambiara las acciones, como hace rato comentabas, José. Entonces, él no hizo algo. Quizá le daba tiempo de llevarlo con Jesús y en la cruz decir algo. No lo hizo. Pero después, quizá ya no le dio tiempo, pero entonces él, fíjense bien, esto es muy importante hacerlo notar, es muy importante, porque entonces, después de que tomó una mala decisión, siguió tomando peores decisiones. Así es que no cambió, solo experimentó dolor. Tenía entonces esa parte que les decía, a donde nada más se manifiesta esa angustia. La gente puede llorar, la gente puede sufrir por eso, pero no cambia. Como el ejemplo que les ponía hace rato de los esposos. Él continuó haciendo acciones malas y se mató. Esa fue su decisión. Entonces son cosas que nosotros debemos de hacer mucho hincapié para que la gente que está llegando a Cristo aprenda y verdaderamente se arrepienta y deje de hacer las cosas malas que está haciendo. Amén. Porque si no va a ser mal y lo va a presentar y lo va a hacer peor. Entonces cuando tú ves que no hay un cambio verdadero, la gente externamente sigue manifestando lo que está por dentro de su vida. Si verdaderamente está arrepentido, ya no va a hacer esas malas obras, no va a vivir en esas cuestiones que no son correctas. Vemos otro caso, el de Hebreos capítulo 12, verso 17. Y vemos este caso, muy conocido también, muy mencionado también. Hebreos capítulo 12, versículo 17. Se los leo y ustedes lo van a entender inmediatamente. Dice ahí la palabra de Dios, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Entonces, cuando nosotros leemos acerca de es otro hombre que comete un error porque vendió su primogenitura que Dios le había dado, porque nada tienes que hacer como hombre para tomar esa primogenitura. Dios te la da solo por el simple hecho de haber nacido varón. Y por eso tú tienes una bendición especial.
Así es que Esaú formó su primogenitura porque rechazó las bendiciones y las promesas de Dios que van asociadas a esa primogenitura. Y si tú eres el primero, entonces tienes que entender que tienes doble bendición. Los primogénitos tienen doble bendición de todo. De todo. Gloria a Dios. Entonces eso es lo que enseña. Espera. Tú eres de los que dicen que los hijos están conocidos. Que nada más se mueve porque la ley ya pasó. Entonces tú no tienes eso. Por eso es necesario poner los fundamentos correctos, bases correctas, cimientos correctos, porque entonces entenderás que sobre la base que ha puesto Dios a través del Antiguo Testamento, entonces se manifiesta la gracia de Jesucristo en el Nuevo Testamento, y esto amarra con fuerza todo y trae bendición a tu vida. Amén. Así es que después de que Saúl sintió que él había hecho mal, lloró. ¿Cuántas veces has llorado porque sabes que haces mal? ¿Cuántas veces has sufrido? ¿Cuántas veces te has lamentado? Por ejemplo, me doy cuenta que no hay un cambio de actitud cuando tú le dices a una persona que cambie sobre esto, y sigue igual. No cambia. Siempre es lo mismo. Entonces es fácil por el fruto darte cuenta. No necesitas mucho discernimiento, ni necesitas, no, solo te das cuenta por sus acciones. No hay cambios. Ellos siguen llegando tarde, ellos siguen haciendo lo mismo, ellos siguen siendo iguales. Nada produce algo. Es algo lógico. La Escritura entonces te va mostrando esas cositas y claro, como yo siempre les digo, pues ya nos echa para el dedo, ¿verdad? Así es que es importante que nosotros nos demos cuenta que la emoción no produce arrepentimiento genuino. Esaú se arrepintió de verdad. Él sentía simplemente que la primogenitura le era buena y deseaba ahora volver atrás porque decía que han perdido los privilegios que tenía. Pero en realidad no lo hacía por un arrepentimiento. Entonces lloró, pero como no hubo arrepentimiento, no logró entonces destruir lo que le había venido como mal. Así hay muchas personas que no logran destruir el mal que les viene porque no hay un arrepentimiento en sus vidas. Entonces, si la persona no se arrepiente, no importa cuánto llore usted, y cuánto chille, cuánto berree, no importa cuánto grite, cuánto se lamente, si no tiene un arrepentimiento genuino y no cambia, entonces no va absolutamente a pasar nada, porque la Escritura, la palabra de Dios, Dios mismo, así lo declara. Es la única manera de poder gozar entonces de una vida libre y poder morir a esas cosas que son de muerte, que no están bien para la vida del creyente, que son obras muertas, que están mal. Así es que no lo acepta Dios. Entonces hay mucha gente que llora, se puede parar de su lugar, terminar de cantar, llorar, pero su vida sigue igual, no hay diferencia. Entonces no se acepta el arrepentimiento, porque no hay un arrepentimiento verdadero hacia Dios, hacia el Creador. Nosotros podemos ponernos una máscara, nosotros podemos cubrirnos, nosotros podemos entonces aparentar algo y podemos engañarnos entre nosotros mismos, pero es Dios el que mira el corazón y dice los espíritus. Entonces Él sabe cuando una persona tiene un arrepentimiento genuino. Amén. Como les decía hace un rato, las obras muertas tienen que ser marcadas y nosotros tenemos que
Sí, amén. Que no tienen vida, están muertas. Nosotros debemos arrepentirnos. ¿Cuántos dicen amén a Sí, eso? amén. Nosotros debemos entender acerca de esto y poderlo explicar. Es muy importante poderlo explicar y poder agregar citas y poder agregar enseñanzas y ejemplos para poder enriquecer todo eso. Y cuando la gente entonces se acerque con nosotros, siempre tenga pan que comer y podemos presentarles todo el menú espiritual y ellos puedan comer rico y la gente diga verdaderamente esto es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Entonces todo el que come de aquí se sacia. Es muy importante que nosotros sepamos todas estas cosas. Sí, amén. Amén. Las obras muertas son las acciones de una vida vivida aparte de Dios, alejada de Dios, fuera de Dios. Estas obras pueden ser hechas por los hombres con actos malos, impropios. Entonces las personas tienen que esa observación de las cosas, ¿verdad? A esto se le llama pecado. Diga conmigo pecado. Pecado. ¿Usted puede decir pecado? Diga conmigo pecado. Pecado. Es que ahora en las iglesias ya no se puede predicar del pecado. Está juzgado. Entonces las iglesias ahora han tratado de acomodarse, porque ya no les puedes señalar el pecado. La gente piensa que es retrógrado, está mal, es viejo, está pasado, fuera de tiempo. Pero cuando vemos la sociedad y la conducta de la sociedad, inmediatamente nos damos cuenta que la sociedad ha dejado la ley de Dios y ha hecho de la vida su propia ley, y por eso está metida en tantos problemas el día de hoy. El pecado en la Biblia es ese egoísmo, ese amor alegre. Es algo que es opuesto al amor de Dios. De tal manera que como el hombre ama otras cosas, entonces lo que hace es huir de Dios e ir hacia otro lugar, porque ama, porque ahí donde está su corazón, ahí está su tesoro. Entonces ama otras cosas, entonces él se va a otras cosas porque ama otras cosas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Sí, amén. Amén. Tiene que ser el primer lugar. Amén. Cuando las personas no logran comprender todo esto, ellos se van hacia un lado, caminando por su propio camino, sin querer tomar en cuenta las cosas de Dios. Isaías capítulo 53, versículo número 6. Isaías 53, verso número 6. Isaías 53, 6. Ayúdenme ustedes a dar la lectura. Sí, por amén. favor. Amén. Gloria a Dios. Sí, amén. Adelante. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se puso por su camino, mas Jehová Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Entonces Jesús cargó el pecado de los hombres. Pero claramente la Escritura dice que nosotros nos apartamos del camino de Dios. Cada quien le dio para lo que quiso. Entonces encontramos que unos son adúlteros, otros son ladrones, otros son estafadores, otros
Gloria a Dios. Y amén. Adelante, por favor. Para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y Resucitó por ellos. Entonces, ¿qué creen? Es esta porción de la Escritura, ¿no? Cuando aceptamos a Jesucristo, nuestra mente cambia y ahora vivimos para Él, porque aprendemos y aceptamos el sacrificio de Cristo, y ahora nuestra vida se puede caer, nuestra vida cambia, nuestra vida es otra. Empezamos a hacer las bendiciones que Dios dice en su palabra, porque empezamos a hacer lo correcto, y entonces caminamos por ese camino recto, y la bendición de Dios siempre está con nosotros. Cuando nos arrepentimos de las obras muertas, del egoísmo, entonces reconocemos la existencia de un Dios verdadero. Pero solo hasta ese momento, ese Dios verdadero que nos lleva a la comprensión de que existe el pecado, que hay veces que yo no creo en eso, de que existe el mal, es que yo no creo en eso. No, entendemos y aceptamos el plan divino, el plan de Dios. Y amén. El plan de Dios que viene a nuestra vida para traer salvación. Y amén. ¿A través de quién? Cristo. Y amén. Preguntas, dudas, comentarios. Recuerden que estamos en una clase, pueden levantar la mano y preguntar. Adelante. Pero ¿qué pasa para aquellas personas como veamos que literalmente ya lo llevan administrando, ya llevan a punto de interés, y aún no quieren solicitar, que nosotros, y además, pues muchas veces pueden ser las anfitriones o los cercanos van a estar presentes. Como nosotros como líderes, ¿qué hacemos? Pues dejamos que yo trate con ellos, si nos damos, pues seguimos insistiendo. No, miren, aquí necesitamos entender, número uno, algo. Cuando uno ha sido perdonado por Dios, además uno sabe la escala de su pecado. O sea, mis pecados eran muchos. Dios me perdonó mucho y por eso ahora yo sigo a Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque el otro quiere, no. Yo no sé si él quiere. Eso solamente Dios lo sabe. ¿Dónde lo sabe? Romanos capítulo 8, corra. Romanos capítulo 8. Sí, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces la Escritura nos dice de la siguiente manera. Versículo número 30. Sí, amén. Amén. Y dice la palabra de Dios. Leamos el 30 y lo regresamos a otro. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también. Entonces, lo primero que hay que entender es que Dios sabe todo acerca de nosotros. Sabe cuándo yo quiero y sabe cuándo yo no quiero. Sabe que en mi vida cristiana hay altos y bajos. Y la vida cristiana así es. Subes, bajas. Es bonito hablar del crecimiento exponencial. Pero el crecimiento exponencial es como una botella de champán que sube y que se desborda. Pero ¿qué le sucede después? Toda la espuma se neutraliza. Entonces nosotros en la vida cristiana debemos de tener un crecimiento sostenido. Pero perdón hermanos, no hay un solo creyente cristiano a menos que sea Jesucristo, que pueda vivir una vida cristiana completa en crecimiento. Nosotros todos entonces lo primero que hay que saber es que
Dios es el que conoce todo. Sí, amén. Pero se acuerdan al inicio de la clase que les decía a usted que tenemos un propósito. Amén. Entonces yo creo que ustedes, y lo creo firmemente, fueron llamados por Dios para que nosotros Sí, amén. proclamemos el Evangelio. Sí, amén. Amén. Y así las personas oigan la proclamación del Evangelio de Jesucristo, no de una iglesia, no de un ministro. No te estoy diciendo que deshonres a esa iglesia o a ese ministro, no. Ellos tienen su propia honra, Dios se las da en su palabra. ¿Ok? Amén. Pero el Señor conoce, y como Él conoce, entonces Él sabe quién en un momento va a entregar su vida completamente, como lo haces tú o como lo hacen los que están aquí. Ahora hay que mantenernos y procurar nuestra salvación. Sí, amén. Y implica que entonces yo todos los días busque al Señor. Si el otro no lo quiere buscar, o si no ha llegado el momento de su proceso, de ser procesado, es que a veces las cosas pasan para que tú entiendas. Se te murió el familiar, sientes que la vida se te acaba, estás pasando por un proceso. Te abandonó el esposo, estás pasando por un proceso. Se fueron los hijos, estás pasando. Son procesos que te llevan a madurar o a destruirte en la vida. Cada situación que pases, entonces te lleva a un crecimiento o tú mismo te tiras al otro. Entonces el versículo sigue diciendo, el 29, dice de la siguiente manera: a los que antes conoció, también, ¿qué dice ahí? Le destinó. A ver, otra vez estamos en una clase. Sí, amén. Dice el versículo de la siguiente manera: porque a los que antes conoció también los predestinó. Entonces, entendamos, ¿sabe o no sabe Dios qué acerca de ese individuo? Sí, sí, amén. Entonces Dios sabe acerca de las personas, sabe acerca de los individuos, sabe quién va a querer, sabe quién no va a querer. Pero Dios les dio la oportunidad a todos de que oigan el mensaje. ¿Los rechazas? ¿Te corresponde a ti juzgarlo? No. ¿A mí? No. ¿Quién puede hacer solo eso? Dios. Solo Jesucristo. Sí, amén. Sí, amén. Dios permitirá que esa persona se levante y se entregue por completo. Solo Dios lo sabe. Entonces la Escritura dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces nosotros debemos de cargar a nosotros esa imagen que está llena de lo que tiene que ver el fruto del Espíritu Santo, porque así es la imagen de Jesucristo. Él es amor, Él es gozo, Él es paz, Él es bondad, Él es mansedumbre, templanza, en Él hay fe. En Él encontramos entonces todo eso. Y eso es el carácter de Jesucristo, su imagen, la imagen que perdimos con el pecado y lo que Dios quiere restaurar en nuestras vidas. De tal manera que cuando nosotros leemos todo esto, nos damos cuenta que en ese proceso a ti y a cada uno de nosotros nos llevamos a seguir predicando a quién, a fuerza. Sí, amén. Pero solo Dios sabe si nos va a querer. Pero yo fui llamado por Dios y he sido formado en diferentes procesos en mi vida. He tenido diferentes tratos de parte de Dios, en donde Dios me ha enseñado a depender de Él. Sí, amén. De tal manera que en ese proceso, entonces yo seguiré compartiendo el Evangelio, pero reconozco y sé que muchos no van a quedarse. ¿Por qué? Porque no quieren aceptar
aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y entonces nosotros debemos de comprender eso. Pero por eso voy a dejar de predicar. No, voy a predicar. Entonces Pablo dice, y con más ganas, con más ahínco, para que entonces más procedan al arrepentimiento. Amén. Entonces por eso es importante todo eso, porque si no se perderían muchos. Pero recordemos que la sangre, por eso hay que predicar eso. Porque si no, no se van a matar a sus amigos. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario que quieran hacer? Sí, hermano. Pastor, hace un momento cuando mencionaba sobre el significado del arrepentimiento, entonces decía que a veces llegaban a Cristo y se arrepentían, confesaban a Cristo como Salvador y se arrepentían. Entonces ese arrepentimiento, pero no era genuino solamente por el hecho de que derramaran lágrimas, sino a veces por la emoción, o porque entonces tenían la culpa, no sentían la culpa. Y eso lo podemos ver los domingos cuando vienen entonces las personas a la altar, se presentan y ya como líderes vamos, nos visitamos y ya no nos están las cosas. Entonces ahí nos damos cuenta que el arrepentimiento no fue genuino, ¿no? Sino que solo fue la culpa cuando nos mencionaba. Efectivamente, te das cuenta que la persona no quiere nada con Dios y que la persona solo vino y se descargó de la cruda moral que tenía, del dolor que sentía, de la culpa. Pero una vez que recibió eso, entonces él se fue, se olvidó de Dios porque no hay un arrepentimiento de las obras muertas. Por lo tanto, quiere seguir viviendo en ellas. Y por eso es muy importante el que sepamos conocer, discernir el fruto, porque el fruto va a darnos entonces la manera de poder entender que las personas tienen un cambio en su vida. Las personas tienen que cambiar. Sí, amén. Para bien. Sí. Bueno, podríamos ponernos en la misma línea, pero las personas de doble ánimo hoy dicen que sí, mañana dicen que no, hoy dicen que sí, mañana dicen que no. Hoy, 5 minutos después, vuelven a decir que no. Su conducta cambia. Entonces lo que pasa en ellos es que hay que enseñarlos a afirmarse en su camino, enderezar sus pasos. Porque caminan hoy hacia un lado, pero no están caminando recto. Entonces hay que enseñarlos a enderezar sus pasos, porque solo de esa manera ellos van a dejar el doble ánimo. De otra manera, toda su vida se va a hacer. Toda su vida. Hay que llevarlos a la comprensión de afirmarse, ponerse firmes. Sí, amén. Sí, amén. En las situaciones difíciles. Sí, amén. ¿Alguna aportación? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí, hermano. Así es. Entonces nosotros observamos que cuando damos un buen testimonio, entonces elevamos nuestro nivel. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo correcto. Estamos haciendo lo que Dios marca, ¿verdad? Blanco seré como nieve, puro seré como el oro, mi corazón. Díselo a él de tu corazón. Jesús te quiere agradar.